Conoce a Javier. Trabaja duro, ahorra lo que puede, pero su cuenta bancaria no crece. No es mala suerte, es este hábito estúpido que lo mantuvo pobre por años. Y es el mismo que hoy está saboteando tu futuro. Así es como empezó su caída. Javier nunca pensó que el dinero pudiera convertirse en un problema. Durante años su preocupación fue exactamente la contraria. Ganar más, trabajar más, salir de la rutina de vivir con lo justo. Trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos. No era un mal trabajo, pero tampoco era el tipo de trabajo que cambia tu vida. Pagaba alquiler, pagaba cuentas, llegaba a fin de mes sin grandes lujos. Su vida era simple. Cada mañana abría la tienda, saludaba a los mismos clientes, vendía televisores, refrigeradoras, celulares y al final del día regresaba a casa con la sensación de que todo era igual que ayer, hasta que un año todo cambió. La empresa decidió abrir un nuevo sistema de ventas por internet. Pocos vendedores entendían cómo funcionaba, la mayoría prefería seguir vendiendo como siempre. Pero Javier decidió aprender. Pasaba horas después del trabajo mirando tutoriales, probando anuncios, aprendiendo cómo hablar con clientes por mensajes, cómo responder rápido, cómo cerrar ventas sin que la persona estuviera en la tienda. Al inicio fue lento, pero después algo empezó a moverse. Ese cliente recomendó a un familiar. Luego comenzaron a llegar pedidos de otros distritos. En pocos meses Javier estaba vendiendo más que cualquier otro vendedor de la tienda, y con esas ventas llegaron las comisiones. Las primeras comisiones fueron pequeñas, pero luego empezaron a crecer. El primer mes ganó el doble de su sueldo, el segundo mes lo triplicó, el tercero fue incluso mayor. Por primera vez en su vida, Javier tenía dinero que no estaba destinado solo a sobrevivir. Era dinero libre, dinero que podía gastar como quisiera. Al principio fue prudente, pagó algunas deudas pequeñas, compró algo de ropa nueva, invitó a su familia a cenar, nada exagerado. Pero con el tiempo la sensación empezó a cambiar. Cuando una persona pasa muchos años contando cada moneda, recibir más dinero del que espera produce algo extraño. Una mezcla de alivio y euforia. Y esa euforia empezó a cambiar la forma en que Javier veía el dinero. Antes miraba los precios, ahora miraba lo que quería. Compró un celular nuevo, aunque el anterior funcionaba perfectamente. Compró un televisor más grande para su sala. Cambió muebles que todavía estaban en buen estado. Nada parecía exagerado. Cada compra por separado era razonable, pero juntas comenzaban a formar un patrón. Javier ya no pensaba en cuánto estaba gastando, pensaba en cuánto estaba ganando. Y mientras el dinero seguía entrando, esa lógica parecía funcionar. Los meses buenos continuaron. Sus amigos comenzaron a notarlo. Ahora era Javier quien invitaba a las reuniones, Javier quien pagaba algunas cuentas cuando salían, Javier quien siempre parecía tener dinero disponible. Y eso cambió algo más, la forma en que las personas lo veían. Antes nadie hablaba de dinero con él, ahora muchos tenían ideas. Un amigo le habló de invertir en un negocio de importaciones, otro le dijo que comprar un auto para alquilarlo en aplicaciones podía generar ingresos pasivos, otro mencionó que comprar terrenos siempre era una buena inversión. Cada conversación parecía abrir una nueva posibilidad, y Javier escuchaba, porque cuando el dinero llega rápido, la mente empieza a creer que todo es posible. Pero hay algo que pocas personas entienden cuando comienzan a ganar más dinero. Ganar dinero y saber conservarlo son habilidades completamente diferentes. Javier sabía vender, pero nunca había aprendido a administrar. Durante años no lo necesitó. Cuando el dinero apenas alcanza, no hay mucho que administrar. Pero cuando el ingreso crece, el desorden también puede crecer. Un día revisó su cuenta bancaria. Había ganado mucho ese mes, pero también había gastado mucho más de lo que imaginaba. No parecía grave, había dinero, así que no pensó demasiado en eso. Pero algo pequeño había comenzado a ocurrir. Su estilo de vida estaba creciendo al mismo ritmo que sus ingresos. Cada vez que ganaba más, gastaba más. Y cuando ese patrón se instala, el dinero nunca parece suficiente. No importa cuánto aumente, siempre encuentra una forma de salir. Un año después Javier estaba ganando más que nunca, pero también estaba más ocupado que nunca. Más gastos, más compromisos, más cosas que pagar. El dinero entraba rápido y salía igual de rápido. Sin darse cuenta había construido una vida que dependía de mantener ese nivel de ingresos todo el tiempo. Y ese fue el momento en que apareció la primera señal de advertencia. Las ventas comenzaron a bajar. No fue un desastre inmediato, solo un pequeño descenso. Ese mes sus comisiones fueron menores. Al principio no se preocupó, pensó que era algo temporal y ahí empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: inquietud. Porque ahora su vida costaba más de lo que antes costaba.
más pagos, más compromisos, más responsabilidades. El problema no era que ganara poco, el problema era que había aprendido a gastar como si siempre fuera a ganar mucho, y cuando el ingreso se vuelve incierto, ese estilo de vida se convierte en una presión constante. Javier comenzó a revisar sus cuentas con más atención. Fue entonces cuando entendió algo que nunca había pensado. Había trabajado muy duro para aprender a ganar dinero, pero nunca había dedicado tiempo a aprender a conservarlo. Y esa diferencia es la razón por la que muchas personas que ganan bien terminan sintiendo que siempre están empezando de cero. Porque el dinero no desaparece de golpe, desaparece lentamente, en compras pequeñas, en gastos que parecen normales, en decisiones que en el momento se sienten justificadas, hasta que un día miras hacia atrás y te preguntas dónde se fue todo. Ese día Javier entendió que su problema no era la falta de ingresos, era la falta de estructura, y ese descubrimiento cambiaría completamente la forma en que veía el dinero, pero aún no lo sabía, porque la verdadera lección todavía estaba por llegar. Pasaron algunos meses, Javier ya no era el mismo de antes, no porque ahora ganara más dinero, sino porque había cambiado su forma de pensar. Cada semana revisaba sus gastos, no lo hacía con miedo, lo hacía con curiosidad. Quería entender a dónde iba su dinero. Antes el dinero desaparecía sin explicación, ahora cada sol tenía un destino. Eso le dio algo que nunca había tenido, tranquilidad. No era una tranquilidad perfecta. A veces todavía se preocupaba, pero era muy diferente a la ansiedad constante que había sentido durante años. Un día ocurrió algo inesperado. Su hijo necesitaba unos materiales para el colegio. No era una cantidad grande, pero antes habría significado un problema, un gasto más, un motivo para estresarse. Esta vez fue diferente. Javier abrió un pequeño sobre donde guardaba dinero para imprevistos. Sacó el dinero necesario y lo pagó sin preocupación. Ese momento fue pequeño, pero para él fue enorme, porque entendió algo. La tranquilidad financiera no aparece de un día para otro. Se construye con pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Ese día recordó algo que su padre le había dicho cuando era joven. El dinero es como el agua. Si no sabes guardarla, se escapa por cualquier lugar. Y durante muchos años eso fue exactamente lo que le había pasado. El dinero entraba, pero también salía, sin control, sin conciencia, sin dirección. Con el tiempo Javier comenzó a notar algo más. Ya no sentía la necesidad constante de comprar cosas. Antes cada compra parecía urgente, como si todo fuera necesario. Ahora se hacía una pregunta simple: ¿realmente lo necesito? Muchas veces la respuesta era no, y eso cambió todo. Porque el problema no era cuánto ganaba, era cuánto dejaba escapar. Esa diferencia parecía pequeña, pero en realidad lo cambiaba todo. Una noche, mientras revisaba sus gastos, se dio cuenta de algo curioso. Había meses donde su ingreso era el mismo que antes, pero su dinero duraba mucho más, no porque estuviera ganando más, sino porque ahora estaba protegiendo lo que tenía. El momento donde entendió la lección más importante de todas. Ganar dinero es importante, pero conservarlo lo es mucho más. Muchísimas personas se concentran solo en ganar más, trabajan más horas, buscan nuevas oportunidades, quieren aumentar sus ingresos, pero olvidan algo esencial. Si no sabes conservar el dinero, nunca será suficiente, porque siempre se escapará, y eso ocurre en silencio, no ocurre con una gran pérdida, ocurre con pequeñas fugas, un gasto innecesario, una compra impulsiva, una suscripción olvidada, una decisión sin pensar. Nada parece grave, pero todo se acumula. Con el tiempo Javier empezó a compartir lo que había aprendido. No lo hacía dando consejos, simplemente contaba su experiencia. Un día un amigo le preguntó algo interesante: ¿entonces ahora ya no gastas en nada? Javier sonrió y respondió algo que había aprendido con el tiempo. No se trata de no gastar, se trata de gastar con conciencia. El dinero no está hecho para guardarlo todo, también está hecho para vivir, pero hay una diferencia muy grande entre gastar con conciencia y gastar sin pensar. La primera opción te da tranquilidad, la segunda te da problemas. Años después, Javier miró hacia atrás y se dio cuenta de algo curioso. El cambio no ocurrió en un gran momento, no hubo un día mágico, todo empezó con algo muy pequeño, un hábito, luego otro, 5 hábitos simples, nada complicado, nada extraordinario, pero lo suficientemente poderosos para cambiar su vida. Y esos hábitos son los mismos que muchas personas ignoran todos los días. El primero, saber exactamente cuánto dinero entra a tu vida.
El segundo, saber exactamente cuánto dinero sale. El tercero, guardar una pequeña parte antes de gastar. El cuarto, evitar compras impulsivas. El quinto, pensar en el futuro antes de tomar decisiones. Son hábitos simples, pero extremadamente poderosos, porque el dinero no se pierde de golpe, se pierde poco a poco. Y de la misma forma, también se construye la estabilidad. Poco a poco, Javier nunca se volvió millonario, pero logró algo mucho más valioso. Dejó de vivir con miedo al dinero. Y eso cambió su vida, porque cuando el dinero deja de ser una fuente constante de estrés, la vida se vuelve más ligera, más clara, más tranquila. Muchos creen que el secreto está en ganar grandes cantidades, pero la realidad es diferente. El verdadero secreto está en conservar lo que tienes, porque ganar dinero puede ser difícil, pero perderlo es sorprendentemente fácil. Y la mayoría de las personas aprende esta lección demasiado tarde, cuando ya han perdido mucho. Por eso vale la pena recordar algo muy simple. Muchos ganan dinero, pero pocos saben conservarlo, y esa diferencia es la que decide quién vive con tranquilidad y quién vive siempre preocupado por el dinero. Pero hay algo que casi nadie te dice sobre el dinero. No se pierde de golpe, se pierde lentamente con pequeños errores que parecen insignificantes. El siguiente video te voy a mostrar 5 errores financieros que destruyen tu dinero lentamente. Te lo dejo aquí. Recuerda, no hay buena vida con malas decisiones financieras.